No le gusta mucho a Mireia eso también porque acaba con la cúpula de San Pedro y los niños que se caminan como en línea hacia la cúpula. Eso es una lectura simbolista que es contraria a la película. Y hay otra cosa que hay que echar en la mesa, que es la religiosidad de Rossellini. Bueno, él ha dicho contradictoriamente en declaraciones escritas que él era católico, que no era católico. Yo creo que sí que es un hombre cristiano, pero es un hombre cristiano realmente muy heterodoxo respecto a la propia institución eclesiástica y respecto a todo. Es decir, no solamente ya porque el cardenal Spellman, que era un belicista americano, lo odiaba y prohibió alguna de sus películas, sino porque yo creo que Rossellini se inscribía en un cristianismo tan heterodoxo que posiblemente tiene que ver con la herejía maniquea cátara. Y parece que me voy por los cerros de Úbeda. Pero cuando él apoya mucho su religiosidad expresamente al hablar de Europa 51, en Simone Weil y en la florecilla de San Francisco, evidentemente se está apoyando una tradición muy heterodoxa. Es decir, ni Simone Weil ni San Francisco de Asís eran gente de recibo en la Iglesia ortodoxa. Y yo creo que en esa línea es la que está Roberto Rossellini. Y esa es la... Te has abierto camino a San Francisco, que es una de las películas más hermosas que hizo. Totalmente respetable, cristiana, de Roberto Rossellini. Emoción que... Yo también lo era por libre, igual que como cineasta iba por libre. ¿Tú has visto a alguien como Ana Magnani diciendo yo creo en Dios? Es difícil encontrar eso en toda la historia del cine, ese trozo. Es decir, lo dice como un poco como diciendo, ya sé que a lo mejor esto no se lleva. No, esa conversación... Es impresionante. Esa en ese momento. Y está puesto porque él quiere... Porque de alguna manera, por eso te digo, cuando se ve la iglesia está hecha con... Y dígame, ¿usted qué hacía ahora? Mucho respeto. Tiene un gran respeto él ante ese mundo y ante esa especie también de bueno, es el final de Viaggio en Italia. Cuando aquel milagro, la procesión aquella. De hecho, en este momento, cuando se forma, hay un sindicato que se nos forma nuevo, en el cual está Visconti, están unos por el Partido Comunista, otros por el Partido Socialista, otros... cada uno por hasta 7 partidos, ¿no? que Badoglio no admite. No admite que hubiese esos partidos, quería la restauración del rey, por tanto, entonces eso se acaba, y esto dicen que ni hablar, pero por el partido, por la democracia cristiana, en ese comité figura Rossellini, eso es el año 45. Y de hecho atestiguó su interés por la democracia cristiana, porque una vez pasada la época de televisión, hace una película que sí hemos visto, por lo menos yo he visto, he cazado por aquí el año 1, que es toda la constitución de De Gasperi en el primer congreso. Eso se puso en la tele. De Democristiano, que es una película interesante. Lo de Gasperi. Que es cuando vuelve Rossellini al cine después de los años de televisivos. Sí, es una vuelta. Era una buena película. Igual que Viva el Italia, la Garibaldina, a mí me gusta poco. ¿Ya había dicho él el cine ha muerto, viva la televisión? En ese momento ya lo había dicho. Yo creo que sí, porque yo creo que era... Lo dijo muy pronto. A mí, yo quisiera volver a ver, difícil volver a ver cómo está hoy Marina Manini. Marina Manini está tan jorobada por los productores y con el error, yo creo que garrafal de Martín Carola ahí en medio y de Sandra Milo y esas historias, no funciona bien de actores. Yo creo que esa es la que funciona, pero en cambio a mí Viva la Italia sí me gusta mucho. Y a mí la que me parece en su metraje real maravillosa era Una nota de Roma. Sí. Eso es una maravilla. Palabras mayores. Es una maravilla. Esa es una maravilla. Y esa es una película que se ve muy poco. Y otra que se ve muy poco es La Prise de Pouvoir de Luis XIV, que es una película absolutamente... Ni Manera, estas películas no se ven nunca. Vamos a intentar poner algunas más de Rossellini. A mí Manera no sé si lo has visto, pero es una película que no tiene nada de buena fama y a mí me parece absolutamente genial. Bueno, televisión pasó una noche, hace años pasó, la máquina Mazzacativi, la máquina Matamalvados. Fue una sorpresa para todos porque es una película divertidísima. Sí, divertidísima y una reflexión sobre el cine sumamente curiosa. Impresionante. En el año 48. Como decía Warner en ese libro suyo estupendo, que empezó filmando personas, luego ciudades, luego países, luego continentes, luego... Y es verdad, porque las películas suyas, India... Y dando, eso que decía antes Antonio, dando clase, porque yo la única vez que he estado con Rossellini hablando, yo estaba varias veces en cosas con él, como cuando pasó Amore, que estaba Ana Magnani, y Somali, la mujer india que tuvo. Pero con Rossellini así mano a mano solamente fue en el Hilton del Cairo, que te había ido todos mis compañeros, yo estaba rodando allí, mis compañeros del equipo se habían ido a unas cosas de luces y fuego y cosas de esas. Y yo me quedé en el hotel
y estaba Rossellini, y había ido a dar unas clases en un instituto de cine que había en el Cairo, y lo encontré, claro, estaba muy, muy deprimido en cuanto a que no podía seguir, no tenía medios para hacer lo que quería hacer, que eran muchas cosas. Te acuerdas de aquella cosa de Josué de Castro, la geografía del hambre, una serie de proyectos importantísimos para él. Pero, claro, fue difundiendo sus ideas por muchos sitios. En Estados Unidos tuvo una universidad en la cual también todo eso ha ido, fue una semilla maravillosa. Aquí en este libro habla de una entrevista tuya, ¿no? También, aquí tenéis. Sí, bueno, y hay de otra más gente, de varias más gente más, de Antonio Grove, Paco Llinas. Pero una lo hiciste tú con José Oliver, ¿no? ¿Y ahí estaba con entusiasmo todavía o no? Estaba, en ese momento se iba a empezar a rodar Sócrates y estaba encantado. Yo creo que estaba muy activo, muy decepcionado del cine y de cómo había funcionado la industria del cine, que hay que decirlo que cuando él hablaba de eso, no hablaba del cine como arte, hablaba de la industria del cine como estaba. Cosa que además yo creo que la vio muy bien, porque luego los hechos han comprobado que a partir de aproximadamente a esa época, hacia el 62, 63, 64, ha dejado de ser lo que era. Pero él, por ejemplo, de los nuevos cineastas, a él, ¿quién seguía gustando? ¿La gente de la Nouvelle Vague? La gente de la Nouvelle Vague y algunos de los jóvenes italianos. ¿Por ejemplo, qué italiano? Por el estilo Olmi, por ejemplo. Pero yo después, una vez en Barcelona, en una cosa que hubo en la Universidad Menéndez Pelayo, en el viaje de regreso al aeropuerto fuimos Eduardo Bruno, que era de Filcrítica, era eso. Después venía también Jorge Herrero, que había sido el operador. Sí, el operador de Sócrates. Sí, Sócrates. Y, claro, entiendo. Jorge no acaba de entender. Consideraba que Rossellini a veces tenía un cierto cansancio y que no se preocupa. Dice, pero ¿por qué no cambiamos el plano y tal? Y claro, no entendía que Rossellini a veces lo que quería justamente era ese plano sin enfatizar nada. Claro, pero es que creía que era por no mover la cámara. Que no lo controlaba el operador, lo controlaba el propio Rossellini, que yo le he visto rodando el Sócrates, y lo hacía él manipulando el especie de zoom complicadísimo, el pancino que inventó él, y que era él el que estaba moviendo la lente. El fotógrafo en realidad no sabía lo que se estaba filmando. Y le interesaba mucho ese análisis de un espacio continuado, que lo hay ya en Fugitivos en la noche, y lo hay ya yo creo que al principio empieza a verlo quizá probablemente en Rovere, de tener un plano muy largo que lo va analizando y que se acerca y se aleja y esas historias, y lo hace con mucha sencillez y de una manera sobre todo muy económica y sin tener que cambiar las luces ni cosas por el estilo. Yo creo que a él en esa época le interesa lo que no podía hacer en Romachita Aperta, que era analizar un espacio, moverse dentro de un espacio y establecer incluso las conexiones entre un personaje y otro, porque movía dentro del plano no la cámara, sino el objetivo, y enlazaba unos personajes con otros dentro de un espacio. Es una cosa que a mí siempre me recuerda mucho la frase esta de Elie Faure, hablando sobre Velázquez, que cita a Godard en Pierrot le Fou, que quería describir no las personas y las cosas, sino el aire que había entre ellos. Yo creo que había esa especie de establecer conexiones entre una cosa y otra. Yo creo que sí hay, dentro de una continuidad muy grande, hay una evolución en las etapas de Rossellini. Primero tiene esta especie de etapa, digamos, de dar testimonio del mundo que le rodea, luego meterse en los personajes íntimos y los problemas íntimos de las parejas y de las mujeres, con todo el grupo de películas con Ingrid Bergman. Después tiene una especie de recuperación un poco del momento histórico del final de la guerra, con películas que hace a finales de los años 50, primeros de los 60. El general de la Robe. Después de la experiencia muy importante de rodar India sobre el terreno, que ese es su verdadero documental. Y luego, finalmente, todo este proyecto didáctico, que aquí lo que pasa es que, como todo el mundo desconfía, tanto se habla de la idea de una televisión cultural, etcétera, y que no sea basura, pues justamente el proyecto que yo creo que ha habido más ambicioso, de utilizar los poderes de llegar a la gente de la televisión, no para enseñar burradas, sino para un poco recordar la historia y analizar la historia, ha sido el proyecto este de Rossellini, que no lo llevó a término, que es una especie de esbozo del proyecto. Lo que hay es casi el índice y algunos de los capítulos de personajes fundamentales, también incompletos, pero que la verdad es que no vendría nada mal estar volviéndose a ver Pascal y volviéndose a ver Descartes y volviéndose a ver Sócrates
en lugar de otras cosas que se No, más que hay que recuperar, incluso, no sé, Adriana Prat, que ya creo que ha cesado de la Filmoteca de Roma, porque ya no... Pero yo tuve con él una conversación aquí, una comida hace como 2 años, algo así, y a Prat, que es un muy viejo amigo, y es uno de los grandes expertos en Rossellini, de los grandes admiradores, me dijo que intentaba, si le dejaba mucho tiempo en el puesto, que creo que no ha sido, recuperar toda la obra de Rossellini, porque dice, hay películas de las que tengo 7 versiones diferentes, y algunas de ellas por culpa de Rossellini, que decía, vas para América, vamos a quitar tal secuencia, vamos a quitar todo. El problema es intentar reconstruir las mejores, pero creo que sí que está un proceso que para la celebración del centenario en el año próximo se están preparando las restauraciones y tiraje de copias nuevas de casi todas las películas, y que se va a organizar un ciclo que se va a mover un poco por el mundo con todas las películas. India sería muy bueno verlo. Esos casos que son casi de problemas filológicos, de determinar si es preferible una versión a otra, porque una no se ocupó de ella Rossellini y de la otra se ocupó de la Rochefoucauld, y a lo mejor es mejor la versión francesa porque está más cuidada que la italiana, que teóricamente es la original.